Bueno, ahí se está grabando la clase. Buenas a todos y todas a esta clase de consulta. Como ustedes saben, en esta clase quiero que, aquí está el ingeniero Elizondo también, sobre la primera parte de lo que se dio en clase. La idea es que nos saquemos todas las dudas para el parcial. En relación al parcial, yo me voy a ir un segundito al campus y les voy a mostrar cómo va a ser, a dónde va a estar la solapita que se indica el parcial. Así que tengan paciencia. Vamos a ver si me deja. A ver. Quiero ver a ver si me deja. Ahí está. A ver, la están viendo a la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve, profe. Bueno, fíjense que ahora tenemos nuestra página principal. Bueno, está la actividad 2, 3, 4, 5, 6 y aquí aparece una solapita que dice evaluación del primer parcial. Bueno, y nos dice, si yo hago un clic aquí donde dice cuestionario primer parcial, entramos propiamente dicho a, espérense que aquí me están pidiendo, volviendo aquí, volviendo al aula, pasa que me tuve que salir porque estaba admitiendo. Fíjense que dice, bueno, estimados alumnos, dice, para aprobar el parcial es necesario, ustedes saben, obtener una puntuación mínima de 6 puntos. El examen consta de 25 preguntas. Vamos a ver, 25 preguntas de tipo múltiple choice y algunas verdaderas falsas. Todas las preguntas se corresponden con todo lo que veníamos hablando, desde la actividad 1 hasta la sexta. Si el examen es perfecto, ustedes saben, la calificación máxima es 8. Los 2 puntos restantes lo constituyen la propuesta de investigación. El tiempo son 30 minutos. O sea que ustedes tienen 1 minuto y 20 segundos aproximadamente. Entonces, durante este proceso se les va indicando el tiempo que ustedes tienen, el tiempo restante. Y una vez que estén seguros, ponen el botón enviar todo y terminar. Lo importante de esto es que hay un solo intento. Un solo intento. Si yo hago un clic aquí donde dice cuestionario primer parcial, fíjense, el sistema, bueno, les muestra exactamente lo mismo que yo acabo de decir. No le va a aparecer la nota. No le va a aparecer la nota. Sí le va a aparecer por arriba de 6, le va a decir un mensaje como que aprobó el examen. Y le va a aparecer un mensaje diciendo que además de la nota, o sea, además de haber aprobado el parcial, hay que tener en cuenta la nota de los trabajos. En estos momentos, si ustedes hacen un clic, le va a salir, este cuestionario no está disponible, solamente va a estar disponible el viernes 20 a las 10 y se cierra a las 10:30. Límite de tiempo, 30 minutos. Y me dice, este cuestionario no está disponible en estos momentos. Volver al curso. Cuando sea el examen, a las 10
se va a habilitar. Por eso, nosotros les pedimos encarecidamente que estén antes. Si quieren estar 15 minutos antes, no hay problema. Esto a fin de evitar problemas de conexión o algo por el estilo. Entonces, a partir de ahí, lo que se hace es, se va a abrir, cuando yo haga clic en cuestionario parcial, que es donde primero lo que me muestra, las características, que van a tener tantos puntajes, etcétera, etcétera. Si yo después vengo y aquí abajo, fíjense, dice, este cuestionario no está disponible. Cuando esté disponible, me va a decir, está disponible, ingrese o empiece a hacer el test. Entonces, cuando ustedes hagan un clic ahí donde dice empezar el test, le va a decir, le va a salir un cartelcito donde le va a indicar de que a partir del momento en que cierren o pongan a aceptar, empiezan a contar los minutos. Bueno, ustedes ya seguramente ya han participado, ya han hecho este tipo de test o exámenes virtuales. Si estuviéramos... Sí, sí. ¿Rendimos en 2 grupos? No, vamos a entrar todos juntos. Pues yo pensaba que era uno a las 10, hasta las 10:30, y el otro empezaba a las 10:30. No. Mal, entonces. Sí, no. Esto es, digamos que eso depende del número de alumnos inscriptos. Yo creo que, o sea, hasta 100, como lo que tenemos nosotros aproximadamente, pueden entrar todos de manera concurrente. Distinto era el caso de historia, por ejemplo. Historia creo que tenía cerca de 800 alumnos inscritos. Ahí sí, se los separa en tandas. Aquí no. Pueden entrar 200 por examen. Perfecto. Entonces, yo creo que, bueno, esto es para que sepan que hay una sola pita. Lo que está aquí es simplemente no por el hecho de que entren a esta página donde dice bienvenidos al parcial, se va a empezar a contar los minutos. No, esto es aclaratorio. Una vez que ustedes estén adentro, bueno, va a haber aquí una especie de botón que diga empezar el test o iniciar la evaluación propiamente dicho. No me acuerdo el nombre exacto. Y a partir de ahí le va a aparecer otro cartelito donde les dice que a partir de que ustedes pongan a aceptar, empieza propiamente dicho el test. Entonces son 25 preguntas que tienen en media hora. Creo que es un tiempo muy razonable, ¿no? Muy razonable, o sea, tienen un minuto con 20 segundos aproximadamente. Es muy fácil, no son preguntas para razonar mucho. Lo que sí, aquí estuvimos con el ingeniero Lizondo, ensayando, haciendo simulaciones de qué era lo más adecuado, por supuesto, salvaguardando, ustedes saben, el tema de la seguridad. Hay cosas, por ejemplo, que me gustaría aclararle. Una de ellas es que no se le va a permitir volver. Entonces, son 25, se va a mostrar 5 preguntas por página, o sea que vamos a tener 5 páginas. Una primera página con 5 preguntas, la siguiente con otras 5 y así sucesivamente. Vayan ustedes sacando su tiempo, son fáciles, son directas, no hay que usar un razonamiento muy profundo. Así que eso sí quiero aclararle, no van a poder volver atrás. Bueno, eso es porque se ha estudiado de que en los exámenes de tipo múltiple choice, si yo uso la estrategia para volver atrás, ¿qué es lo que el alumno hace? El alumno dice, bueno, si el sistema me permite volver atrás, yo me concentro
en la que sé y las respondo rápidamente. Y voy pasando, voy pasando, voy pasando. En conclusión, capaz que en 7 minutos respondo la que sé. Y uso los 23 minutos, los 20 minutos que me quedan para volver, consultar con mis amigos, consultar con los apuntes, lo cual, digamos que no es recomendable que eso pase. ¿No? Entonces, eso es para que, bueno, sepan todos cómo es el procedimiento. Bueno, tienen en promedio 1 minuto con 20 segundos por cada vez. Yo creo que es demasiado tiempo. O sea, no tendrían que tener mayores problemas. Si han venido estudiando, si han venido siguiendo las clases, no tendríamos que tener mayores problemas. Eso con respecto a lo que se va a esperar. Así que bueno, sobre el parcial, alguna duda, por lo menos desde el punto de vista, digamos, del campo, ¿no? Ya después vamos a entrar a hablar sobre la teoría, sobre la metodología de examen. No sé, ¿alguien tiene alguna consulta? Doctor, lo que contestemos mal, ¿resta puntos? Eso lo maneja el sistema. Lo maneja el propio Moodle, por así decirlo, la propia plataforma. Hasta donde yo conozco, pero no sé, ¿no? Eso habría que entrar un poquito más en profundidad. Hasta donde yo conozco, si las respuestas incorrectas restan. Y hasta donde yo sé, las respuestas que uno no responde ni suma ni resta. No sé cómo lo trata internamente la plataforma. Lo que sí yo he programado de que si sacan notas altas, por ejemplo, supongamos por arriba de 6, el sistema le va a decir, yo lo he programado para que les diga, aprobó el parcial. Y además de eso, tenga en cuenta para la nota definitiva los trabajos. Como también lo he programado para que si saca por debajo de 6, por ejemplo, 5,80, ¿sí? El sistema le puede decir, mire, usted no alcanzó 6, pero tenga en cuenta que para la nota definitiva se tendrá en cuenta el trabajo grupal o individual. Eso aclaro. O sea, no le va a decir la nota. No le va a decir tiene 2,88 o tiene 7,75. Recordemos que la nota máxima es 8. Le va a decir, aprobó en una primera instancia si es mayor de 6, y si no, le va a decir, mire, no alcanzó los 6, pero además tenga en cuenta qué es lo que hizo usted con respecto a los trabajos. Así que bueno, eso es lo que yo les puedo decir de lo que estuvimos aquí haciendo simulaciones. Yo al ingeniero Elizondo lo torturo porque lo someto a las simulaciones. Queremos estar seguros. ¿En qué sentido? Las mayoría de las cátedras de Derecho lo que hicieron es remitir las preguntas a los técnicos, ya sea de rectorado o de la Facultad de Derecho. Nosotros hicimos todo, la responsabilidad cae sobre nosotros. Así que, bueno, estuvimos buscando la mejor alternativa. Es más, en algunos, por ejemplo, yo sé que en algunos exámenes ni le dice si aprobó o no aprobó. Después le pasan la nota. Aquí alguito nosotros tocamos en la parte de programación, por lo menos. Por arriba de 6 le dice.
Y en caso de que no sea así, le dice por lo menos que se va a tener en cuenta los trabajos, por supuesto. Si sacamos 1,50, está el recuperatorio. Esto no es la última palabra. Está el recuperatorio. Bueno, yo creo que no me olvido nada con respecto al tema de lo que es el parcial propiamente dicho. ¿Vos, Felipe, querés agregar algo con respecto a esto? No, yo creo que está bien claro, Carlos, eh, algo muy importante que no se tienen que olvidar es de chequear que esté bien la conexión antes del examen, porque una vez que comienza, digamos, no dura más de media hora. O sea que creo que es lo más importante para que no se pierdan minutos, digamos, de examen. En sí, el parcial no es no es muy complicado, pero lo que tienen que tener muy en cuenta es que no pueden volver atrás. O sea, una vez que han pasado la página, ya no pueden volver atrás. Entonces, tienen que tratar de responder las preguntas que ustedes creen que están bien, que las saben, y responderlas y continuar, porque eso lo único son las limitaciones, que son las limitaciones que nos da el sistema, les aclaro, o sea, no es que nosotros hemos puesto las condiciones las pone el sistema, la facultad, y eso, de esa manera nos transmiten que hay que tomar el examen. Ah, chicos, ya no es una cuestión nuestra. Bueno, ustedes saben muy bien ya que ya lo han rendido en otras oportunidades y que saben de qué se trata. ¿Ah? Eso nomás, Carlos. Bueno, Felipe, gracias. Sí, o sea, es importante, chicos, que sepan usar el tiempo que dispongan. Van a haber preguntas que lo van a responder así, en cuestión de segundos. Van a decir, esta sí, lo tengo muy en claro, mira, habla sobre... Y dejen por ahí un tiempo para aquellas preguntas que por ahí no se acuerdan, o tienen dudas. Entonces también no se apuren, no se apuren. Sí, hay algunas que son verdaderas o falsas, que es cuestión de, no sé, 1 o 2 segundos. Uno lo lee y ya sabe la respuesta. Entonces ese tiempo lo pueden aprovechar para preguntas que de repente, sí, preguntas que por ahí, o algún tipo de planteamiento que por ahí no, un poquito tienen la confusión. Pero no se apuren, ¿no? Y bueno, y demás está decirles que por favor tengan cuidado. No quiero que de repente la decana, la secretaria académica, me diga, mire, ¿qué hacemos, profesor, con todos estos mensajes de WhatsApp donde aquí figura, por ejemplo, Santiago Sadir, por ejemplo, ¿no? Lo pongo ahí a modo de ejemplo, ¿sí? Santiago Sadir mandando por WhatsApp, ¿qué hacemos, profesor, con este alumno? O sea, eviten eso porque ha pasado. Y tengan en cuenta que la red de WhatsApp es un arma de doble filo. Entonces, no se pongan. Porque si a mí viene la secretaria académica y me viene y me dice, mire, o aquí está Irene, o está Ruth, o está Ignacio, y con el pasando, yo no quiero tener que decirle nunca más. Hasta se puede prestar un tipo de juicio académico, que es una tontera. La tontera llegar a esa instancia. Entonces tengan cuidado con WhatsApp. Es un arma de doble filo. Yo sé por qué les digo. Ustedes creen de que ese intercambio de mensajes no llega, sí llega, sí llega, sí llega. Puede llegar a manos equivocadas.
Y además, bueno, hay que ser honesto con uno mismo. Si por X motivo que no creo, ¿sí? Recuerden, tienen un recuperatorio en el caso de que no hayan presentado trabajo, en caso de que, bueno, le haya ido mal, porque, bueno, hemos priorizado otras asignaturas o por las razones que fueron, o no me ha quedado claro los conceptos, bueno, está el recuperatorio. Y el recuperatorio va a ser exactamente lo mismo. ¿No? Así que yo creo que esta es una oportunidad para que tengan buenas notas. Bien, esto con respecto a la metodología del examen. Sí, como le dice aquí el ingeniero Lizondo, que yo ya lo venía anticipando, por favor estén antes. No entren a las 10. Si quieren entrar 40 minutos y estar ahí dando vueltas, genial. Yo en un congreso que he tenido hace poquito, que era llevado a cabo de manera completamente virtual, a nosotros nos decían, usted tiene que estar 15 minutos antes para evitar tener problemas de conexión. Usted si expone su trabajo me acuerdo que era a las 14:45. Usted tiene que estar por lo menos 15, 20 minutos antes. Así que bueno, ya saben, no tienen que estar entrando a otra aula, no, ya saben que esta es el aula, es su aula de trabajo, a las 10 arranca. Bien, ¿alguna pregunta sobre el tema de examen? Nosotros lo que vamos a hacer después, a esa nota que nos dé el sistema, lo que vamos a hacer, bueno, es computarlo, redondearlo, porque a lo mejor, supongamos, a lo mejor puede suceder que Santiago, si de repente tenga 5,80. Y para el sistema, bueno, 5,80 no alcanzó los 6. Entonces nosotros tendremos que ver, en esos casos, hacer el redondeo correspondiente. Más la nota de el trabajo. Eso por un lado. En relación a los trabajos, por lo menos los que trabajaron conmigo, los grupos que trabajaron conmigo, yo les hice la devolución. Yo creo que están la mayoría, yo diría, por lo menos los que trabajaron conmigo están todos. Sí, hubo algunos que me entregaron después. Bueno, yo se los reenvié al ingeniero Lizondo ahí para que los evalúe. Pero, bueno, les hice la devolución. ¿Ustedes han podido acceder a las devoluciones? ¿Saben a dónde están? Sí, profesor. Yo ya la vi. Muchas gracias. Bien. Entonces ya todos sabemos cuánto tenemos en relación al proyecto. Así que bueno. Dudas. Ahora, dejando de lado el tema propiamente dicho en relación al examen, a la evaluación, pasemos a ver las preguntas sobre los elementos teóricos. Recordemos, la primera unidad es todo lo que tiene que ver sobre epistemología, ciencia, modos de razonamiento, diferencia entre método, metodología. ¿Alguna duda sobre eso, ya que está aquí el ingeniero Lizondo? Profesor, Sí. hay un documento en el campus de la actividad 1. Sí. Una de las bibliografías que recomienda para esa actividad es el Derecho como Ciencia. Es un texto de Silvana García. Sí.
Y en ese texto habla sobre lo que es, cómo se empieza a gestar esto por medio del iusformalismo y el iusrealismo. Eso, yo lo hice al resumen, pero la verdad que el texto no lo vi muy claro. O sea, la forma de redacción que tiene Silvana García es muy compleja. Bueno, Yo la siento así como mucha filosofía hay en el texto. Y objetivamente, bueno, yo quería preguntarle si de esto, del texto, no ¿cuál va sería lo más esencial? no va para el parcial. Ah, bien. No va a ir para el parcial. El objetivo es que cada uno que lee como que me está manifestando, pueda crear su propia reflexión acerca de ese concepto. Es decir, analizar la postura. Analizar la postura y usted mismo sacar sus propias conclusiones. Eso es lo que entendemos por reflexión. Eso no va para el primer parcial. Bien, muchas gracias. Eso, cuando usted dijo de reflexión, o sea, en algún momento iremos a hacer algún trabajo donde volquemos No se le va a pedir ejercicios de ese tipo. No, van a ser ejercicios puntuales. O sea, son bien. preguntas puntuales. No se le va a decir, bueno, a ver, analice, ¿sí? En relación a lo que propone, por ejemplo, el doctor Julio César Cuatarrúa, supongamos, en relación a los métodos aplicados en el campo del derecho, donde él esboza que hay una pluralidad de métodos, es decir, no está trabajando con un método en particular. No. Ese tipo no, se le van a preguntar unos aspectos concretos. Digamos lo que más vimos en clase. Exactamente. Es decir, Bien. eso es una bien, Rod. Esto es uno de los aspectos que yo siempre he tratado de respetar, de tomar lo que uno habla, tomar lo que uno expone. Después están, como les digo, las lecturas complementarias. Las lecturas complementarias lo que hacen es buscar enriquecer, pero evaluamos lo que se ha dicho en clase. Entonces, en relación, por eso digo, en la primera tiene que tener bien en claro qué es la ciencia, las diferencias entre el conocimiento científico y otros tipos de conocimientos, la diferencia que existe entre métodos, metodología, las formas de razonamiento. Lo que se dijo, lo que el profesor expuso. ¿Profe? Sí. ¿Va a ir preguntando por módulo o le puedo hacer la pregunta que mi duda? Íbamos a ir por módulo, pero bueno, ya que estamos, si quieren, lancemos las preguntas. Bueno, cuando usted en la última parte de la última clase está explicando el tema de las hipótesis, los tipos de hipótesis que están dentro de las hipótesis de investigación, Sí. ahí adentro están las causales. Sí. Yo entiendo que son las hipótesis causales, o sea, cuando usted habla de que establecen una relación y además explican el sentido de esa relación. Pero ahora lo que yo no entiendo cuando usted en el Power, y lo dice en clase, que correlación y causa están asociados, pero son conceptos diferentes. Eso es lo que... La explicación que usted le da ahí, yo no la entendí muy bien. Sí, bien.
A ver, para que exista, ¿sí? ¿Qué es lo qué es lo que yo les trato de transmitir? Primero, a ver, cuando hablamos de hipótesis de trabajo, y con hipótesis de trabajo hacemos referencia a hipótesis descriptivas, relacionales y explicativas, nosotros habíamos dicho que como antecedentes tenemos a los estudios de tipo descriptivos que derivan en hipótesis de tipo descriptivas solamente cuando yo puedo llegar a predecir el comportamiento de una variable en relación a una constante. Porque recordemos que los estudios descriptivos no buscan relacionar nada, son descriptivos. Entonces yo digo, bueno, se prevé que el índice de criminalidad o de robos violentos o de la tasa de homicidio es de 7 delitos, homicidios, robos violentos, lo que ustedes quieran, cada 100.000 habitantes. Eso es una hipótesis de tipo descriptiva. La hipótesis descriptiva no busca relacionar. Describo el comportamiento, es decir, me representa una especie de tendencia, una tendencia sujeta a comprobación, pero siempre es una variable. Por eso, es que hay algunos autores, y esto se presta a una discusión metodológica, en el sentido de que dicen, hay algunos autores dicen, esto no es una hipótesis, esto es una afirmación de tipo univariada. ¿Por qué? Porque simplemente busca establecer cómo se vincula una variable en relación a un número. Índice de criminalidad, índice de inflación en relación a una constante, una proporción. Fíjense que la definición de hipótesis nos dicen que es una explicación tentativa, es un supuesto, en relación a dos o más conceptos, siempre dos o más conceptos, dos o más variables, que están sujetas a una comprobación en la realidad, pero que todavía no ha sido verificada. Entonces, en relación a la descriptiva, hay algunos autores que dicen, no, pero esto aquí no estamos buscando predecir el comportamiento que ha de tener en dos variables. Aquí figura una sola. Bueno, nosotros dijimos que desde el punto de vista del concepto de hipótesis, nosotros la tomábamos como hipótesis, en el sentido de que me expresa una predicción que está sujeta a comprobación. Se prevé que el índice de criminalidad para el primer semestre del año que viene será de 7 delitos cada 100.000 habitantes. Eso después habrá que comprobarlo. Si se cumple o no se cumple. Pero con respecto a las hipótesis descriptivas, hay muchos que dicen que es una afirmación de tipo univariada. ¿Le queda claro el concepto de descriptivo? Después tenemos las hipótesis de tipo relacional. Las hipótesis relacionales son respuestas a las preguntas de investigación de tipo relacional. Cuanto mayor es el incentivo docente, mayor es el rendimiento académico. Ejemplo, yo estoy relacionando dos conceptos: incentivo docente y rendimiento académico. Después habrá que ver si se cumple. Porque es una predicción, es una afirmación. La hipótesis es una afirmación sujeta a comprobación. Fíjense que en esa hipótesis yo digo que es una hipótesis de tipo relacional y no explicativa. Y fíjense que ahí en las filminas, y está también en los apuntes, nos dicen que las hipótesis de tipos relacionales se caracterizan
porque me expresan una relación y me expresan también, me dicen, me indica el orden. Cuanto mayor es el incentivo, mayor el rendimiento académico. Me implica que cuando uno sube, la otra también puede subir o bajar. Cuanto mayor es la cultura fiscal, o mayor es la concientización fiscal, mayor es la capacidad tributaria. Sube una, sube la otra. Pero está sujeto a comprobación, es una afirmación. Volviendo al tema del incentivo docente. Cuanto mayor es el incentivo docente, mayor es el rendimiento académico. Una de las características que me dicen es que además de indicarme si cómo sigue el orden, la dirección, cómo sigue a mayor esta, o a mayor esta, menor esta, me dice que no expresa una relación de causalidad. Y además me dice que el orden en el cual yo coloco, ¿sí?, es indistinto. Si yo digo a mayor X, mayor Y, es lo mismo de decir a mayor Y, mayor X. Fíjense en esto. O sea, ahí me está diciendo que el orden no es importante, Y pensemos en el tema del incentivo docente y el rendimiento académico. ¿Qué pasa si lo doy vuelta? Y digo, cuanto mayor es el rendimiento académico, mayor es el incentivo docente. Y ustedes van a ver que también tiene sentido. Porque si uno expresa, cuanto mayor es el incentivo docente, mayor es el rendimiento académico, pareciera como que el incentivo docente es la causa. Pareciera. Pero si yo lo doy vuelta y pongo a mayor rendimiento académico, mayor es el incentivo, también tiene sentido. Entonces ahí no está claro cuál es la causa. Esa es una de las características más importantes de los estudios relacionales. Los estudios relacionales, repito, es una afirmación sobre dos o más variables que están relacionadas, están vinculadas. Incentivo con rendimiento. ¿Sí? La concientización tributaria en relación a la recaudación. Ahora, ¿qué pasa con las causales? Las causales me dicen que además de que existe una vinculación, ¿sí?, tiene que haber una causa perfectamente establecida. Y creo que les decía ahí, como ejemplo, les decía, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. Estamos hablando de la institución familiar llamada matrimonio y el concepto asociado sería la autoestima de hijos. Ahí está la relación. Pero ¿qué pasa? A diferencia de la relación, me está estableciendo una causa, la desintegración de la familia, la desintegración o el divorcio, es la causante, me está diciendo en otros términos, de la baja autoestima de los hijos e hijas. Fíjense en esta otra hipótesis, a ver, que me viene a la mente, pero es muy claro, que creo que la dije también. La falta de motivación por el estudio que manifiestan los alumnos de la cátedra Métodos y Técnicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales provoca bajos rendimientos académicos y la pérdida de becas estudiantiles.
tenemos rendimiento académico por un lado. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo lo que estoy diciendo? Tenemos el tema de la motivación por un lado. Y después tenemos rendimiento académico por otro lado y tenemos las becas estudiantiles por otro lado. Tenemos tres variables, tres componentes, por así decirlo. Motivación por un lado, tenemos rendimiento académico por otro lado, y por otro lado tenemos becas estudiantiles. Serían mis tres grandes variables. ¿Qué es lo que me dice esa hipótesis causal? La falta de motivación al estudio, me está diciendo la causa. ¿Provoca qué? Provoca bajos rendimientos académicos y provoca también la pérdida de becas estudiantiles. Yo no estoy diciendo cuanto mayor es una, mayor o menor es la otra. Estoy proponiendo una causa. Y eso es lo que diferencia las hipótesis de tipo explicativas de todas las demás. Donde además las hipótesis de tipos explicativas son las únicas que podemos hablar de causas y efectos. Falta de motivación es la causa. Efecto, consecuencia, bajo rendimiento académico y pérdida de becas. Desintegración del matrimonio, baja autoestima. Causa, efecto. Causa, consecuencias. Donde a las causas se las denomina variables independientes. Y a las consecuencias, los efectos, se las conoce variables dependientes. Si yo estoy diciendo incentivo docente como causa y estoy diciendo rendimiento académico y becas estudiantiles como consecuencias, fíjense que el rendimiento académico aquí, ¿sí? Como está planteada esa última hipótesis, ¿sí? Está ligada al concepto de incentivo. La falta de incentivo, por las razones que fuera, después habría que armarlo un poquito mejor. Pero ahí está el nexo, estoy diciendo, si el rendimiento académico aquí está dependiendo de esta causa, que es la falta de motivación que habría que analizarlo. La pérdida de becas estudiantiles es una consecuencia. Son las únicas hipótesis donde hablamos de variables independientes, las causas, y las variables dependientes, que son las consecuencias, el efecto. Y además, fíjense en que en las hipótesis de tipo explicativas hay una relación de temporalidad ahí. ¿Y qué es? Que la causa ocurre primero. Es lo que primero ocurre. Y después la consecuencia. Cuando yo no estoy seguro, como yo les decía, mayor incentivo, mayor rendimiento, a mayor este, yo no estoy seguro de cuál es la causa. Cuando yo no estoy seguro de cuál es la causa, entonces yo la puedo expresar como a mayor esto, a mayor tal cosa o menor tal cosa, porque no estoy seguro. Cuando estoy seguro de que realmente uno es la causa, tengo que expresar a esa hipótesis de otra manera.
Eso es lo que quiere decir. De hecho, si nosotros analizamos la correspondencia que existía con los tipos de estudios, recuerden que los tipos de estudios nosotros teníamos exploratorios, descriptivos, relacional y aplicativos. Recuerden que en los estudios exploratorios no formulamos hipótesis. No hablamos de hipótesis de tipo exploratoria, por ejemplo, porque no existen. Son los únicos estudios donde no se formulan hipótesis. ¿Y por qué no se formulan? Y porque por las características propias del concepto de exploratorio. Un estudio exploratorio es aquel en el cual no tenemos antecedentes, no tenemos teoría. Pensemos cuando apareció un ejemplo, yo creo que más que nos viene como anillo al dedo es, recordemos cuando empezó esto en marzo, abril, ni siquiera hablábamos de vacunas. El tema del COVID, de este virus llamado COVID-19. ¿Le queda claro, compañero, lo que veníamos hablando? Sí, perfecto, profe. Bien. Otras preguntas que por ahí alguno me hizo es sobre el tema, ya que está relacionado con el tema este de hipótesis, no tanto con hipótesis, sino con el precedente, era el concepto de correlación espuria. Nosotros habíamos dicho que teníamos estudio exploratorio, descriptivo, relacional y aplicativo. Una correlación espuria, yo les había dicho que lo peligroso de los estudios relacionales es que a nosotros nos encanta buscar posibles relaciones. Si tenemos un programita como una especie de planilla de cálculo, donde en la planilla de cálculo el mismo programa me dice, a ver, haga jugar estas dos columnas y nosotros, desde el punto de vista del programa, nosotros le vamos a decir si existe o no existe una correlación. Bueno, lo peligroso de eso es que muchas veces puede ser de que exista relación desde un punto de vista matemático, pero que no tenga ningún sentido desde el punto de vista lógico. Pero correlación espuria significa que tiene sentido, o sea, existe una correspondencia desde un punto de vista matemático-estadístico. Recordemos que relación o correlación significa que existe un patrón entre dos variables, entre dos o más variables, lo cual significa que una variable fluctúa si la otra también lo hace. Recordemos ese ejemplo de las notas del tiempo que ustedes le han dedicado a estudiar y las notas que han obtenido. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que pusimos en la clase? En la clase grabada. Nosotros decíamos que la relación o correlación, que son sinónimos, esta podía ser positiva, negativa o podía ser neutra, que quiere decir que no existe. Positiva era cuando a valores altos en una le correspondían valores altos en la otra variable. Yo le he dedicado mucho tiempo para estudiar y he obtenido notas altas. Pero también podía ser negativa, es decir, que podía ser a la inversa. Por ejemplo, yo le he dedicado mucho tiempo y las notas han sido bajas. Y existe esa tendencia. Lo cual, eso quiere decir de que los docentes han sido muy malos docentes. O sea, hubo algo ahí que falló desde un punto de vista pedagógico. O bien puede ser que no haya relación. Le han dedicado mucho tiempo para estudiar y han sacado notas altas, pero le han dedicado mucho tiempo para estudiar y han sacado notas bajas. Le han dedicado poquísimo tiempo
y han obtenido notas bajas y han dedicado muy poco tiempo y han obtenido notas sorprendentes. Ahí no hay una relación. Entonces, correlación es eso, sí. Sí, Ariel. El ejemplo de correlaciones espurias era ese que decía que se había hecho un estudio de alumnos de entre 8 y 12 años y se había constatado que los alumnos de 12 años eran más inteligentes y además eran más altos. Sí, ¿Ese es el exactamente. ejemplo? Ese es exactamente, Ariel. Si nosotros hacíamos ese estudio, fíjense, estamos tomando de chicos de primaria, cuando arrancan, estamos hablando de 6 años, si no más me equivoco, 6 años, cuando están en primer grado, y estamos tomando chicos de 11, 12 años, ya cuando están saliendo, chicos de sexto año, y si yo realizo y tomo, porque realmente, bueno, eso es producto de la ignorancia, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ya tengo todo aquí en una planilla y empiezo a buscar relaciones. Y bueno, y tengo los resultados de inteligencia. Tengo el sexo, la edad de la criatura, el grado, el peso, todos son características, características iniciales de un punto de vista descriptivo. Yo arranco siendo descriptivo. Y después, y tengo, por supuesto, asociado a cada niño, tengo el resultado del test. Y todo eso, fíjense, como si fuera una especie de planilla de cálculo. Imagínense como una planilla de cálculo, donde tengo el nombre de las columnas, tengo la edad, sexo, peso, talla, y aquí al costadito el resultado del test de inteligencia para ese niño. Claro, y yo tengo todo esto ahí en una tablita, y después digo, bueno, a ver, voy a empezar jugando a ver qué relaciones existen. Y bueno, y se da que existe una correlación perfecta entre el test de inteligencia y la altura. Perfecta. Y se da eso, cuanto mayor es la altura, mayor es la inteligencia. Bueno, eso se debe, como yo les decía, se debe, ¿sí? Desde un punto de vista matemático se dice perfecta la relación, pero eso se debe a que los chicos que están en los últimos años, quinto, sexto año, son los más altos y han desarrollado ciertas habilidades cognitivas, como por ejemplo, fíjense en todos los años que han transcurrido, mayor memoria. Han sido sometidos durante todo el aprendizaje, ¿sí?, a muchas resoluciones de problemas, mayor memoria. Entonces, es ridículo decir eso, que a mayor altura, mayor inteligencia, por más que yo tenga un respaldo estadístico. Porque esa mayor altura son chicos que son los más grandes y que han desarrollado esas habilidades cognitivas. De sexto por encima de los de quinto sobre el cuarto, los de cuarto sobre el tercero sobre el segundo y segundo sobre el primero. Claro. Ahí Ariel tranquilamente me podría decir, y sí, profesor, mire, tranquila, o Esther me podría decir, sí, profesor, realmente el que ha hecho eso, porque lo que tendríamos que haber hecho de última es hacer una comparación por estratos. Comparar primero, todo lo de primero, segundo, máximo. No meter en una sola bolsa chicos de primero hasta sexto. Entonces, por favor, tengan presente ese concepto. Correlación espuria significa que es una aparente asociación que tiene sentido o sea, tiene un fundamento estadístico, pero es ilógico. Ilógico. No tiene sentido desde un punto de vista lógico. Bien. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Ojo, no quiero decir que eso voy a tomar. A ver,
sobre marco teórico. Vamos a hacer un repaso general aquí, el ingeniero Elizondo después también podrá hacerle consultas generales sobre la unidad que él habló. Por ejemplo, en relación al marco teórico, todos entienden que son fuentes primarias, secundarias, terciarias. ¿Tienen claro todos? Pregunta sobre el marco teórico. ¿El marco teórico es lo mismo que la teoría? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué opinan? ¿Marco teórico es lo mismo que teoría? Sí, no, ¿por qué? Bueno, esa pregunta no le voy a hacer, no, ojo, les aclaro, no le voy a hacer. ¿Alguien se juega? Pero si se juega me tienen que decir por qué, ¿no? Bueno, ¿se rinden, como dicen los chicos? Profe, yo creo que no, porque el marco teórico son los antecedentes de la investigación. Es el compendio de todo lo que se ha venido desarrollando. Está bien, pero yo puedo decir que mi marco teórico está basado en tal teoría jurídica o en tal teoría sociológica. De hecho, puedo tomar las bases de esas teorías como guía para toda mi investigación. Sí, es verdad lo que usted dice, son los antecedentes, pero esos antecedentes pueden ser también teorías. Bueno, la respuesta es no, no es lo mismo. ¿Por qué es el tema? A ver, Esther, ¿qué me quiere decir? Tiene muteado, tiene desactivado. Ahí está. Yo interpretaría que la teoría en realidad son las explicaciones y el marco teórico en sí serían como los fundamentos para poder lograr esa teoría. Es lo que... O sea, no en sí digamos, una explicación, pero es como una evaluación de todo nuestro marco teórico, de todo donde nos fundamentamos, y tratamos de hacerle una especie de las proposiciones del tema en nuestra teoría. O sea, a ver, son antecedentes, como dice aquí, como decía su compañera. Sí. Ahora, ¿qué se entiende por antecedentes? Los antecedentes pueden ser investigaciones, pueden ser libros, pueden ser teorías. El tema es no es lo mismo, pero ¿por qué? Porque no todos los marcos teóricos tienen como base una teoría. No todos. Pueden llegar a tener, por ejemplo, estudios, investigaciones que se han publicado, es decir, que tienen algún bagaje de tipo empírico, pero que todavía no constituyen una teoría. Entonces no podemos generalizar. Y nosotros, cuando de repente, para el marco teórico, nosotros estamos trabajando con una teoría sociológica, con una teoría jurídica en particular, ustedes sin darse en cuenta están heredando esa teoría.
Por eso es que cuando hablamos de marco teórico, les dice que el marco teórico cuenta desde el punto de vista de los procedimientos, cuenta con dos grandes procedimientos. Uno es el proceso de revisión, selección, la extrapolación al texto, la citada, etcétera, etcétera. De todo el proceso de revisión propiamente dicho. Y hay otra parte que les dice que es la adopción de una teoría, una o más teorías, o bien el desarrollo de postulados teóricos. En muchos casos, nosotros estamos heredando teorías. El hecho de que usted haya trabajado con una teoría criminalística, por ejemplo. La teoría criminalística le dirá cuáles son los pasos que usted como investigadora en una escena de crimen, ante una escena del crimen, bueno, debe tomar los recaudos. Bueno, usted cuando la incorpora, sin darse cuenta, está heredando. Por eso es que le dice, el marco teórico consiste en dos grandes etapas. Uno, el proceso de revisión, búsqueda, etcétera, etcétera. Y la otra es la adopción o desarrollo de perspectivas teóricas. Ahora, lo cierto es que no en todos los casos se dispone de teorías. ¿Y alguien me puede decir cuáles son las diferencias entre las fuentes primarias, secundarias y terciarias? ¿Cuál es el objetivo del investigador en cuanto a las fuentes? Entendiéndose por fuentes, la literatura que nosotros vamos a consultar, esa es la fuente. Bueno, ahí hace una clasificación entre fuente primaria, secundaria y terciaria. Pregunta, ¿qué se diferencia una fuente primaria de una terciaria? O de una primaria o de una secundaria. Empecemos, ¿qué es una fuente primaria? Las primarias, profe, son pues, proporciona datos de primera mano, dijo usted, como por ejemplo en formato de libro, de tesis, documento. Perfecto. ¿Y qué quiere decir eso de primera mano? ¿Qué significa eso de primera mano? ¿Qué es eso de primera Que mano? Sí. está realizado por el autor. En cambio, las fuentes secundarias son comentarios que se hacen sobre la bibliografía original. Perfecto. Esa es la respuesta. Bien. Tengamos en cuenta eso. La fuente secundaria, como aquí dice su compañera, se dice que es de primera mano porque del autor a ustedes. Del autor a ustedes. No hay ningún intermediario. No hay nadie que procese esa información. Entendiéndose por procesar el comentar. No hay nadie que lo ha criticado. Es del autor a ustedes. Ustedes son sus críticos. También a través de las fuentes secundarias se acceden a las primarias. Y sí, muchas veces nosotros eso lo encontramos, por ejemplo, en página web. En una página web o en una revista donde otros autores han hecho un comentario sobre la obra de Hernández Sampieri, sobre la obra de Esther Villagra o de Mariana Paz. Ha hecho un comentario. Y ustedes van a ver que en la mayoría de las páginas, después del comentario, les dice, si usted quiere acceder al documento original, o paga, o bien le doy un enlace.
para que usted acceda a la fuente original. Las fuentes, repito, son las literaturas que ustedes están consultando, que pueden ser totalmente variables. Hablamos de libros, hablamos de artículos, hablamos de películas, miren lo que le estoy diciendo, pueden ser entrevistas, pueden ser tesis, pueden ser ponencias presentadas en congreso. Ahí Juni, por ejemplo, otro autor de metodología, hace una clasificación muy interesante sobre los distintos tipos de fuentes, con sus ventajas y sus desventajas. Uno pareciera que el libro, por ejemplo, es la suma de todo, el propósito de todo. Sin embargo, el libro tiene una desventaja, y que es la antigüedad. Después tenemos los artículos presentados en revistas científicas, pareciera ser como que es lo máximo. No, esto lo estoy hablando de otro autor que ustedes no están trabajando. Después tenemos las ponencias presentadas en congresos, donde algunos podrán decir de que son menos rigurosos desde el punto de vista de la exigencia de una revista científica. Pero tiene la gran ventaja que presentada en un congreso ustedes pueden interactuar con todos sus pares. Esa es la riqueza de un congreso. Bueno, bien. Ya está aclarado, fuentes primarias, secundarias, terciarias, hemos visto hipótesis, hemos visto tipos de hipótesis, hemos visto que únicamente las de tipo, cuando hablamos de variables independiente y dependiente, causa y efecto, solamente estamos hablando en hipótesis de tipo causales, explicativas. Ni relacional ni descriptiva. Bueno, ahora quiero que lo sometan un poco al ingeniero Lizón. Háganle alguna consulta sobre el primer tema. ¿Qué parte no han entendido, por ejemplo? Ya hemos dicho que información complementaria, como por ejemplo el análisis si constituye o no constituye el derecho a una ciencia, que es un debate que hasta hoy continúa. Yo cuando le digo esto en otra asignatura, todos son abogados, todos son profesores de cátedra, medio que se agarran. Yo le digo, pero si hasta el día de hoy está presente, ustedes porque son abogados y afirman, pero hay otros epistemólogos que yo ahí lo puse, bueno, piensan como que es ciencia siempre y cuando se habla del derecho positivo. Cuando de repente hablamos sobre el derecho natural y a la hora de argumentar, ¿sí?, el concepto de las exigencias desde un punto de vista metodológico, medio que no está claro. Bueno, por eso les he dado, y por eso que lo que aquí me decía su compañera, que es un poco complejo el análisis, pero bueno, es un análisis real, es una postura. Sí. ¿Dudas sobre el ingeniero Lizón? A ver. No, el tema mío está muy claro, Carlos, por eso no hay duda acá con lo mío. Así que por eso es que yo no tengo nada que... Está muy clarito, está muy bien dada la clase. De todas maneras, Carlos, ya yo lo que sugiero nada más es que, bueno, veo que los chicos tienen que repasar un poco porque hay cosas que no es que no las saben, no es que no saben las preguntas que vos haces, sino que todavía le falta repasar para el examen del viernes.
Entonces las preguntas que vos haces, ellos no las están sabiendo, no te van a contestar porque seguramente están rindiendo las otras materias y están dejando espacio para ver. Entonces, yo sugiero que ya pasando casi 1 hora y media que estamos, que le demos tiempo para que puedan estudiar. ¿Ah? Si no hay ninguna otra duda, digamos, hacia vos o hacia mí, entonces sugiero que lo cortemos y para que le demos tiempo para estudiar, porque yo veo que las preguntas que le has hecho, que son básicas, todavía no la tienen asimilada, entonces creo que falta estudio. Entonces, bueno, el examen el viernes estamos ahí, entonces sugiero que empiecen a estudiar, que empiecen a repasar. ¿Ah? No sé, ¿qué opinan? Si hay alguna pregunta, bueno, la pueden hacer, si hay alguna duda, y bueno, y de ahí ya lo dejamos liberado. Es lo que sugiero, no sé. A ver, unidad 1 dio todo lo que es ciencia, método, metodología, lo que dice Popper, lo que dice, bueno, Lakatos, está bien, el génesis, como yo llamo. Unidad 2, paradigma de investigación. Bueno, paradigma de investigación, chicos, eso es leer, afianzar. Hay características que lo tiene el método cuantitativo, llamado también hipotético deductivo, y hay características que tienen los estudios cualitativos. Tengan claro las diferencias, aunque comparten ciertos elementos. Eso está con las tablas. Después, la 3, planteamiento de problema. Planteamiento de problema se define a partir de un conjunto de elementos que ya hemos visto. Objetivos, preguntas, justificación, viabilidad, análisis de la deficiencia del campo del conocimiento, etcétera, etcétera. La 4 era sobre marco teórico, que ya hemos pegado una repasada. La actividad 5 era sobre vislumbrar qué características iniciales tenía mi investigación exploratoria, descriptiva, relacional y explicativa. ¿Y de qué dependía? Depende fundamentalmente de la revisión de la literatura. Y después teníamos hipótesis. Ya hemos pegado una repasadita. Y aunque ustedes no lo crean, ya los he ayudado. Es fácil, ya, aunque ustedes no lo crean, ya les he dado una buena ayuda. Bueno, Profesor, sí, Ruth. para el doctor Lizondo, si me podría explicar cuáles son las hipótesis ad hoc. Bien, eso me ha gustado. Ya se quiere ir, ingeniero Lizondo. ¿Sí? ¿Qué son qué? Disculpa, no te he escuchado bien. Las hipótesis ad hoc. Es una manera de interpretar la teoría cuando ésta falla en la realidad. Lo que pasa es que lo que decía Popper, que cuando la teoría se va a verificar en la realidad, o sea, y esta no está validada, no se verifica como cierta, dice Popper que hay que cambiarla directamente. Lakatos propone una alternativa en donde haya un núcleo protector, digamos, un núcleo donde lo que está enmarcado dentro de ese núcleo, entonces tiene que ser, digamos, no se lo debe cambiar bajo ningún punto de vista, a pesar de que la teoría falla en la realidad. Lakatos está de acuerdo con Popper en que la teoría se debe verificar en la realidad, pero no está de acuerdo en que se debe eliminar. Entonces da el ejemplo de Newton, donde estaban esperando que aparezca Urano, y Urano no aparecía en
en una experiencia en la astronomía, entonces, y aparece Neptuno, pero no aparecía Urano de acuerdo a la teoría de Newton, entonces como que había que erradicar esa teoría que ya no iba, entonces dice Lakatos que no, que hay que campear, la famosa palabra, campear la teoría, ver qué está pasando, por qué falla en la realidad, a pesar de ser una teoría verdadera. Entonces después descubren que aparece Neptuno, que tenía una fuerza de atracción hacia Urano, entonces no lo dejaba aparecer en el momento que tenía que ser. El procedimiento ad hoc, ¿qué es lo que dice? Él dice que no está de acuerdo ni con Popper ni con Lakatos, sino dice que tendría que haber, aparte, una teoría aparte para Newton, digamos, para Neptuno. O sea, tendría que haber una teoría aparte para Neptuno, no tendría que ser, nos tendríamos que seguir prendidos a la teoría de Newton, más o menos lo que dice Popper. La verdad que todos aparentemente dicen todo lo mismo, porque de alguna manera se protege a una teoría, pero cambia, de alguna manera se cambia la teoría, con una serie de adornos, de cosas, pero se cambia, porque el Lakatos dice que con un cinturón protector, entonces vamos a proteger a la teoría y vamos a ir cambiando las hipótesis auxiliares para que poder hacer que sobrevivir la teoría. O sea, más o menos es como Popper, que era una pregunta que yo hacía muchas veces en los exámenes, y bueno, cada uno opinaba diferente, si estaban de acuerdo con Lakatos o con Popper, pero es más o menos lo mismo. Y el procedimiento ad hoc dice, no, tendría que haber una teoría especial para Neptuno. Eso es lo que dice. ¿Está claro? Sí, sí. Bien, bien, Ruth. Sí, muchas gracias. A esto lo vamos a grabar, se está grabando, a esta clase lo vamos a poner ahí en la página principal, vamos a colocar un enlace, para que si quieren pueden volver a rever lo que se ha explicado. No, sí, estuvo buena la explicación, pude seguirlo y tomar los apuntes. Esa diferencia entre la teoría de Popper y Lakatos a mí me tenía un poco confundida, y cuando llegué a la doc, bueno, ya se me complejizó un poco más, pero ya me quedó claro. Gracias. Otro tema que por ahí confunden los estudiantes es en relación a las preguntas, o sea, en relación a los elementos del planteamiento del problema. Muchos me ponen que el planteamiento del problema es, partir de la idea, plantear el problema, construir el marco teórico, determinar los alcances, formular las hipótesis, diseño, analizar, o mejor dicho, recolectar los datos, analizar los datos, presentar el reporte de resultados. Bueno, eso no es planteamiento de problema. Eso es el proceso de investigación bajo un esquema de tipo positivista. ¿Mm? Bueno, yo creo que ya lo hemos ayudado bastante, Felipe, ¿no? No sé. Bueno, sí. Chicos, no, bueno, no lo cortemos, no sé, ¿alguna duda? Hasta acá, profesores, hasta acá está bien. De todas formas, sí, como dice el profesor Lizondo, el ingeniero Lizondo, hay que repasar más. Bueno, pero que ustedes no lo crean, ya hemos visto a grandes rasgos los principales temas, ¿no? Así que bueno, yo creo que daríamos por finalizado, si es que no hay una duda contundente. De todas maneras, Ruth, usted es la que me planteaba el análisis de si el derecho constituye o no la ciencia, ¿no? ¿Era usted? Sí, en un comienzo sí, era la primera cuestión que le había planteado, profesor.
Bueno, ya vamos a ver si eso lo contemplamos para el recuperatorio. Pero bueno, quédese tranquila que en esto no va a ir. Bien, bien. Bueno, chicos. Si no hay más duda, entonces nos estamos despidiendo y bueno, nos estamos viendo el viernes. Por favor, entren con tiempo. A las 10:30 se cierra el cuestionario. Bueno, chicos, estudien mucho, les va a ir bien, el parcial no es difícil, así que tranquilo, ¿ah? El viernes a las 10 de la mañana van a tener el examen a disposición para poder resolverlo. ¿Ah? Nos vemos el viernes. Chao a todos. Si Dios quiere, hasta luego. Suerte. Hasta luego. Suerte a todos. Gracias. Suerte a todos. Chao, chao.